Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. En esta ocasión, hermanos, queremos refutar un video de un hermano evangélico, de un pastor protestante evangélico, donde los argumentos que da para refutar a la iglesia adventista sobre el sábado son demasiado pobres y demasiado débiles. Argucias Adventistas, parte 1. El Señor dice, acuérdate del día de reposo. Si dice acuérdate, significa que no les estaba dando recién el mandamiento ahí, sino que ya habían recibido el mandamiento desde mucho antes, desde el principio de la creación. Por eso Dios les dice, acuérdate. Bueno, les explico rápidamente, no es lo que está pasando, ¿sí? Lo que pasa es que el ministerio de Moisés era en función a dos cosas: liberarlos de Egipto y luego entrarlos a la tierra prometida, a Canaán. Así que los mandamientos de Dios tienen que ver con su propósito en función del futuro, cuando ellos ya se habrían de establecer en la tierra prometida. Entonces tenían que recordar todos los mandamientos que Dios les dejó por manos de Moisés. Así que por eso dice, acuérdate o te acordarás. Ahora vamos a demostrar que este pastor está tremendamente equivocado. Le hace falta estudio bíblico, le hace falta estudio académico, le hace falta estudio teológico, porque vamos a ver bíblicamente que lo que él enseña sí es una argucia. Me puse a investigar qué es argucia. Saben de que estos son términos que casi no se escuchan. La argucia, según el diccionario RAE, dice que es sutileza, sofisma, argumento falso, presentado con agudeza. Jonathan dice que nosotros los adventistas usamos argucia para defender el sábado. En esta ocasión vamos a explicar desde una perspectiva bíblica y teológica cuál es el contexto del término o de la expresión verbal acuérdate. Ahora, vamos a ver de que este pastor necesita estudio bíblico. El objetivo de esta refutación es para que los hermanos que siguen a estos pastores se den cuenta que los están engañando. Saben que cuando yo escucho este tipo de argumentos, cada día reconozco que la iglesia adventista tiene la verdad. Cuando escucho muchos argumentos de pastores, que se levanta uno por allá, se levanta otro por allá, según ellos, refutando a la iglesia adventista o evidenciando a la iglesia adventista que tenemos el error. Pero cuando yo veo este tipo de argumentos, hasta a la vez, hermanos, se los digo con sinceridad, hasta a la vez no he visto a ningún apologeta, ni católico ni protestante, dar buenos argumentos sólidos y contundentes para demostrar que los adventistas estamos equivocados, no solamente en el sábado, sino en muchas doctrinas que los evangélicos atacan. Ahora, pongamos la Biblia, vamos a usar la Biblia para dar una mejor argumentación que la que este pastor hace. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la correcta interpretación de la forma verbal acuérdate? Ahora, ¿cuándo es que se usa esta forma verbal según el diccionario RAE? Dice que se usa para recordar o traer a memoria algo. Esta expresión acuérdate se usa para traer a memoria algo. El pastor Jonathan dice de que esta expresión tiene que ver con el futuro. Cuando Israel entrara a la tierra prometida, se iba a acordar del sábado. Noten que qué argumentación más débil y carente de sentido, carente de lógica, carente de Biblia, carente de teología, carente de estudio bíblico. Qué tremendo, hermanos. Ahora, vamos a ver cuál es el contexto de esta expresión verbal. ¿Saben por qué yo soy adventista? Porque la iglesia adventista tiene un estudio más profundo de la Biblia.
Lo que hacen los evangélicos y los católicos es contradecir a la iglesia adventista, pero no refutarla. No se confundan, hermanos. Una cosa es refutar y otra cosa es contradecir o atacar. Para que usted demuestre que la iglesia adventista está equivocada, tiene que dar una mejor cátedra, una mejor argumentación sólida. Y de paso, este video que voy a refutar me apareció en YouTube, porque YouTube recomienda los videos. Así que dije yo, voy a refutar este video con una cátedra. Así que le vamos a dar cátedra a Jonathan. La iglesia adventista para estudiar la Biblia tiene un método, y este método lo desconocen los protestantes. Es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa la Biblia es su propio intérprete? Un texto explica a otro texto y cuando los encadenamos hacen un conjunto para poder entender lo que es la verdad. Porque lo que queremos hacer es qué significa la palabra acuérdate. Jonathan dice que tiene que ver con el futuro, mientras que vamos a ver de que esta palabra tiene que ver con tiempo presente. Veamos. Primer contexto donde se menciona la palabra acuérdate, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 9. Leamos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Noten, acuérdate. Traer a memoria algo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, ¿cuál es el contexto de esa forma verbal acá en el cuarto mandamiento? Sencillo, leamos el contexto. El contexto es mandarnos a la creación. O sea, en otras palabras, Dios acá en el cuarto mandamiento nos está recordando la creación. Nos está recordando que Dios es el creador y que reposó en el séptimo día. O sea que la forma verbal de acuérdate en el cuarto mandamiento es para que no nos olvidemos de que Dios es el creador, porque es una referencia que nos manda a la creación a Génesis 2:3. ¿Cómo lo demostramos? Leamos el contexto, que es Éxodo 20:11. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Noten, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿de dónde viene esta referencia? Viene de Génesis 2:3. Leamos, porque el mandamiento está haciendo una alusión a Génesis 2:3. O sea que el énfasis de acuérdate es que no los olvidemos de que Dios es el creador, porque es una referencia que viene de Génesis 2:3. No le podemos dar otra interpretación al texto porque el texto se explica solo. Cuando Dios dice acuérdate del sábado para santificarlo, es una referencia a Génesis 2:3 porque se habla de la creación. Noten cómo dice Génesis 2:3 para que veamos. Génesis 2:3. Desde el versículo 2, Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es el mismo modismo que se usa en Éxodo 20:11. Que no nos olvidemos de que Dios es el creador, porque es una referencia que viene de la creación. En ese contexto se usa la palabra acuérdate. No es así como lo dice Jonathan. Yo no sé a dónde dice el mandamiento eso. Yo no sé de dónde habrá sacado esa argumentación descabellada, que Israel tenía que acordarse solamente cuando estuviese en la tierra prometida. Eso es un error. Claro que se entiende que Israel iba a guardar el sábado en la tierra prometida, pero el énfasis del mandamiento no es ese. Es que nos recordemos de que Dios es el creador y que en ese día reposó
tal como lo dice Éxodo 20:11. Esto lo corrobora un buen libro. Yo se lo recomiendo, hermanos. Este libro lo he citado muchas veces en mi video. Y si alguien quiere este libro, se lo puedo mandar en PDF. Lo tengo en PDF. Buenísimo. Este libro me encanta porque es profundo en Biblia e historia. Presenta el sábado desde Génesis hasta Apocalipsis, basándose en la Biblia y en la historia. Noten cómo dice el libro El sábado en la Biblia y en la historia, página 2. Dice, ¿cuál es el objetivo o cuál es el contexto de la forma verbal de acuérdate? Explica este libro lo siguiente, el sábado en la Biblia y en la historia, página 2. Dice así, el séptimo día es una señal o monumento conmemorativo de la creación. ¿Para qué es un monumento? Por ejemplo, cuando vamos a una plaza, vemos un monumento que nos recuerda. Nos recuerda un prócer, nos recuerda un libertador, nos recuerda un presidente o un escritor o un poeta. En este contexto, el sábado es un monumento que nos recuerda que Dios es el creador. Dice, el séptimo día es una señal o monumento conmemorativo de la creación. Cada vez que el hombre cesa su obra en el séptimo día, tal como Dios lo hizo después de la creación, recuerda aquel magno evento y cita Éxodo 20:11. O sea, cada vez que el pueblo de Dios se congrega en sábado y reposa en sábado y cesa de hacer sus faenas cotidianas en sábado, nos recordamos de que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas. También comprende que la humanidad y la naturaleza provienen de Dios por creación. Noten que recuerda el sábado. Nos recuerda que nosotros, como parte de la creación, y toda la humanidad y toda la naturaleza provienen por creación de Dios. La función del cuarto mandamiento es recordarnos de que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas. O sea que el objetivo del sábado es hacer distinción entre el creador y sus criaturas. Y se infiere por contexto y otras partes de la Biblia que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Y quienes dan esa adoración son sus criaturas, al mismo tiempo que el cuarto mandamiento es un antídoto contra la idolatría y el ateísmo. Esto lo corrobora el famoso erudito J.N. Andrews, que ya murió. En honor a él se edificó la famosa Universidad de Andrews en Estados Unidos. J.N. Andrews, en su comentario Historia del Sábado, capítulo 27, dice así: ¿cuál es la función del sábado? La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios, porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Noten, este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe caer nunca en el olvido. Por eso es que Dios dijo al iniciar el cuarto mandamiento, acuérdate, una forma verbal que traigamos a memoria algo y que no los olvidemos. El énfasis es de que Dios es el creador y que en ese día terminó de crear y que por lo tanto Dios merece la adoración porque Él es el creador. Se lo voy a demostrar cómo se asocia esta expresión verbal entre el creador y acuérdate.
y cómo Dios merece la adoración porque Él es el creador. Por ejemplo, hay un versículo que está en Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Noten qué precioso cómo la iglesia adventista interpreta la Biblia. Dejamos que un texto explique a otro texto sin que contradiga otras partes de la Biblia. Noten cómo dice Eclesiastés 12:1. Dice así: acuérdate. ¿De quién? De tu creador. O sea que no necesito tener una mente de Salomón o una mente de Albert Einstein o de algún científico. El texto se explica solo. Si me está diciendo Salomón, acuérdate de tu creador, es una referencia que me manda al libro de Génesis. Se sobreentiende que en el sábado terminó Dios de crear. O sea que aunque no hable del sábado, es una referencia a la creación y cómo Dios terminó de crear en su día santo. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Interesante. Ahora, claramente acabo de demostrar que la forma verbal, acuérdate, no tiene nada que ver con el futuro, como dice Jonathan. Más bien, esta palabra debe entenderse en el contexto presente de que Israel nunca tenía que olvidarse, y también nosotros, como creación de Dios, nunca tenemos que olvidarnos de que Dios es el creador y que nosotros sus criaturas. En otras palabras, el sábado es como una firma que nos recuerda de que el autor, el creador de todo lo que hay en la tierra, como dice el Salmo 19:1, dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otra referencia a la creación. Siempre que ustedes lean en la Biblia, cualquier versículo que lean que hable de la creación, de que Dios hizo algo, de que Dios creó algo, donde la Biblia presenta que Dios es el creador, recuerden, es una referencia a Génesis, al Bereshit, al principio. Ahora, vamos a ver que el sábado tiene otra función, donde también se usa la forma verbal, acuérdate. Saben de que en Deuteronomio capítulo 5 se encuentran también los 10 mandamientos. Por eso es que la palabra Deuteronomio es una palabra compuesta. Significa repetición de ley o segunda ley. Nomos y deuto, como decir segunda ley. Por eso es que a este libro se le puso Deuteronomio, repetición de ley, porque fue en este libro donde se explica, donde Dios volvió a escribir los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Fue Dios mismo que lo escribió. Igual como las tablas primeras. En las tablas primeras se acuerdan de que Dios le dijo a Moisés, quiebra las tablas al pie del monte Sinaí cuando el pueblo estaba en idolatría, adorando el becerro de oro. Las primeras tablas se quebraron. Así que Dios le dice a Moisés, lábrate 2 piedras como las primeras. Se deduce por el Talmud y por una larga tradición judía de que esas tablas eran de zafiro. Hay mucha información de eso, histórica, y se infiere en la Biblia de que es posible de que esas tablas hayan sido de zafiro. Pero ese no es el tema. Deuteronomio se le conoce como repetición de ley. Dios escribe los mismos 10 mandamientos, pero ahora le añade algo al cuarto mandamiento. Noten que Dios le añade algo al cuarto mandamiento. Allá dice en Éxodo 28, acuérdate, en otras palabras, de tu creador. Acuérdate de que en 6 días hice el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en él hay, y descansé el 7º día. Ahora vamos a ver de que en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 13, se da algo que se añade al cuarto mandamiento, que en Éxodo 20 no lo tiene, pero que se añade. Es el mismo cuarto mandamiento, son los mismos 10 mandamientos, pero al cuarto mandamiento se le añade algo.
Y podemos llamar de que esta es la segunda función del sábado, el por qué Israel tenía que acordarse. Y vamos a ver en qué forma se usa el acuérdate. Porque recordemos de que acuérdate es una forma verbal de traer a memoria algo. Cuando alguien le dice, ¿te acordás de algo? Le está diciendo que traiga a memoria algo del pasado para que no se olvide y lo tenga presente. Ahora, noten cómo dice el versículo 15. Noten en qué contexto se usa ahora la palabra acuérdate. Es distinta a lo que dice Éxodo 20. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Noten algo del pasado, algo que está atrás. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. Noten en qué contexto se usa ahora la palabra acuérdate. Que se acuerden de que fueron siervos en la tierra de Egipto y que Dios los libertó. O sea que la función del sábado es recordar a Israel que Dios era su redentor y que los había libertado de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, aquí la función del sábado toma otra forma. Recordar a Israel de que Dios era su redentor. O sea, si unimos Éxodo 20 con Deuteronomio 5, no cabe duda de que ambas ordenanzas del sábado recuerdan de que Dios es nuestro creador y nuestro redentor, porque la liberación de Israel de Egipto es una tipología de la redención en Cristo. Cristo nos liberta en la cruz con la sangre del cordero de la garra de Faraón, que es el diablo, porque la liberación de Israel de Egipto es una tipología, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la expresión acuérdate en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 nos indican de que Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Y no debemos de olvidarnos de esas dos funciones que presenta el sábado, que nos señala que Dios es nuestro creador y que también es nuestro redentor. Dios ambas cosas es el que crea y redime. Pero la función primordial del sábado fue conmemorar la creación. Noten que antes de entrar al pecado, el pecado aún no había entrado. La función original del sábado era señalar a Dios como el creador. Y vamos a ver de qué se infiere, de que por eso es que Adán y Eva guardaron el sábado. Saben de que inferir no es pecado, no es malo inferir, siempre y cuando esa inferencia esté en armonía con todo el contexto bíblico. Ahora, ¿qué es inferir? Busqué aquí un texto, según el diccionario RAE, inferir dice que es deducir. Leamos lo que significa inferir según el diccionario RAE. Inferir es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Eso es inferir, es como deducir. Ahora, deducir no es pecado, siempre y cuando eso armonice con todo el contexto bíblico. Claro que hay deducciones que más parecen que son especulaciones que contradicen otras partes de la Biblia. La Biblia tiene muchas inferencias, muchas deducciones la Biblia. Yo se los puedo mostrar. Yo les puedo dar una cátedra de cómo la Biblia insinúa muchas cosas que solamente usando la lógica podemos entenderla. Un ejemplo cómo la Biblia usa una inferencia o deduce. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando entró el pecado a esta tierra, Dios maldijo a la serpiente y le dijo que se iba a arrastrar sobre su pecho. Esa era la maldición que se le dio a la serpiente. Entonces, ahí hay una inferencia. Si la serpiente desde hoy se iba a arrastrar, significa que antes no se arrastraba.
Por lógica, eso se llama deducir. Si la serpiente hoy sí va a arrastrar, significa que antes no se arrastraba. Aunque el texto no lo diga, pero por lógica se deduce que la serpiente antes volaba o caminaba. Pero hay otras referencias bíblicas donde la Biblia habla de serpiente voladora. Por ejemplo, Isaías 36 habla de serpientes con alas. Y muchas historias mitológicas donde asociaban a serpientes con alas, tipo como dragones. Inclusive el Leviatán se consideraba como una serpiente con alas que vivía en el mar, tipo como un dragón de 7 cabezas, Leviatán. Inferir no es pecado, siempre y cuando eso que se diga tenga sentido y lógica. Hay muchos que son cerrados, quieren hallar textualmente las cosas porque no echan a trabajar la mente. Por ejemplo, hace poco vi un hermano indocto que quería que le demostrara bíblicamente dónde la Biblia prohíbe fumar. Ignorancia. Yo no necesito que la Biblia me diga no fumarás, porque se entiende o se deduce que cualquier vicio que destruye nuestro cuerpo atenta con el principio no matarán. O sea que aunque la Biblia no me diga no fumarás, pero hay un mandamiento que dice no matarán. Y cuando fumo o tomo alcohol, estoy destruyendo mi cuerpo y me estoy matando. Inferir. Ahora, aclaro este punto porque muchos que son cerrados de la mente creen de que inferir es pecado. Hay inferencias que tienen sentido y otras que no tienen sentido, están fuera de contexto. Ahora, vamos a seguir estudiando. Acabamos de ver de que la función del sábado o la expresión acuérdate en el Éxodo 20 es que nos recordemos de la creación, de que Dios es el creador. Y la otra forma verbal del acuérdate en Deuteronomio 5 es que Israel no se fuese a olvidar de que había sido libertado de Egipto y que Dios era su redentor. Redimir a algo, rescatar algo, es redimir en la economía hebrea. Y lo que hizo Dios con Israel es redimirlo. Y el sábado servía de eso. Acordarse que Dios es creador y acordarse que Dios es redentor. Ahora, voy a demostrarle a Jonathan y a los seguidores de él. Jonathan dice de que el sábado como mandamiento se vino a dar hasta el Sinaí. Error, terrible error. Se lo voy a demostrar bíblicamente que el sábado antes del Sinaí ya se conocía como mandamiento, ya se conocía que ese día era un día sagrado. Los hebreos sabían perfectamente, no eran ignorantes como nosotros, disculpen la palabra, los hebreos no eran ignorantes como nosotros. Sabían por transmisión oral y después por transmisión escrita, porque más de 25 siglos no hubo escritura, no hubo Torah. O sea, la palabra de Dios se transmitía de padres a hijos en una forma oral, la transmisión oral. Conocían perfectamente de que había un día santo, especial, que Dios había santificado en la creación. Veamos algunos ejemplos bíblicos del sábado antes del Sinaí. El sábado en el desierto de Sin. Esto es un mes antes de que Israel llegara al Sinaí. Un mes antes vemos el acontecimiento en el desierto de Sin con la caída del maná. En Éxodo 16, Dios está instruyendo a Israel para que aprendan a guardar el sábado. En efecto, cuando ustedes leen Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 5, cuando Moisés llega con su hermano Aarón frente a Faraón, y el mensaje que le dan es, Jehová dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Saben de que haciendo un estudio profundo de esa palabra, a celebrar fiesta en el desierto, ¿qué fiesta? ¿Qué tipo de fiesta era? Era la observancia del Shabbat. Era una alusión a Éxodo 16. O sea, lo que Moisés está diciéndole a Faraón, deja ir a Israel a que guarden el sábado
en el desierto, porque era la fiesta del Shabbat que iban a ir a guardar al desierto, el desierto de Sin. Leamos lo que está pasando un mes antes del Sinaí. Éxodo capítulo 16, versículos 4 al 5. Noten cómo Dios está mandando a Israel a guardar el sábado antes de el Sinaí. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Noten, el sábado era parte de esa ley, porque noten cómo dice: para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Esto era un mes antes de que llegaran al Sinaí. Esto está pasando en el desierto de Sin. Ahora, noten cómo dice Éxodo 16, versículos 22 al 23. Y de paso, el maná es una profecía de que la carne de Cristo no iba a haber corrupción. Yo tengo un tema donde explico la profecía del maná en relación con los 3 días y 3 noches de la profecía de Jonás. Tremenda cátedra. Yo sé que le va a ayudar. La profecía del maná es una profecía compacta que presenta cómo Cristo, su carne, no iba a sufrir corrupción, ni a echar gusanos, ni a heder en el sepulcro. Porque durante el sábado el maná no hedía ni echaba gusanos, porque lo que hiede y echa gusanos es un cadáver, no es el pan, porque esta es una profecía compacta. Éxodo 16, versículos 22 al 23. El sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron a saber a Moisés, y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo. Noten, mañana es el santo día de reposo. Y quiero aclarar algo. Esta no es una alusión al cuarto mandamiento, porque aquí no se ha dado aún, porque esto está sucediendo un mes antes de que lleguen al Sinaí. Esta es una referencia que viene de Génesis 2:3. Moisés está diciendo el santo día de reposo porque Moisés está haciendo una alusión a lo que pasó en la creación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lógica. El reposo consagrado a Jehová, y lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Claramente, hermanos, esto está pasando un mes antes de que Israel llegara al Sinaí. Por tanto, es ilógico, descabellado y fuera de contexto pensar de que el sábado tiene que ver con Sinaí. Antes del Sinaí, Dios está instruyendo a Israel para que guarden el día santo de Dios. Veamos otro ejemplo antes del Sinaí. Cuando Israel llegó a las aguas de Mara. Esto está pasando en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Es interesante, hermanos, que cuando Israel salió de Egipto, pasaron por el Mar Rojo. ¿Se acuerdan la liberación? Que el mar se partió, Israel pasó en seco, y allá cantaron el himno de victoria, el cántico de Moisés y de María. Aquí Israel está llegando a las aguas donde eran amargas. Por eso es que se le puso el lugar Mara, las aguas de Mara. Dice que el pueblo de Israel murmuró. Esto era recién salido de Egipto. El pueblo se encuentra con este chasco. Se encuentran con las aguas de Mara. Saben, hermanos adventistas, que tengo un tema donde hago un paralelo entre el chasco milerita de Apocalipsis 10 con las aguas de Mara. Hay una perfecta armonía y paralelismo entre Israel y el pueblo adventista del séptimo día. Pero yo sé que eso no les corresponde a los protestantes porque eso lo ignoran. Estoy hablando para adventistas, pero en este caso la cátedra es para los evangélicos, especialmente para Jonathan. Israel llega a Mara, dice la Biblia, y empezaron a murmurar que nos hubiéramos ido para Egipto otra vez, quejándose con Moisés. Aquí venimos a morir de sed, y empezó la murmuración.
En ese contexto, noten lo que Dios les dice a los israelitas, en el contexto de las aguas de Mara. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, se infiere de que aquí está incluido el sábado. Porque entonces dijera, algunos de los mandamientos, pero dice en términos generales. Noten, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, no algunos, ni algunos cuantos. Ninguna enfermedad que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Noten que Dios enfatizando a Israel que en lugar de murmurar, soportaran la prueba y obedecieran sus mandamientos. Se infiere, se deduce por el contexto que aquí está incluido el sábado, porque es su mandamiento. Ahora, vamos a ver otra evidencia de que el sábado se conocía como un mandamiento antes del Sinaí. El sábado antes de que existiera la Torá. La Torá se le conoce como la ley, las instrucciones que escribió Moisés en un libro. La Torá podemos llamarle que es el Pentateuco, 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Torá o ley de Moisés. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. ¿Saben de que eso es histórico, bíblico? ¿Están de acuerdo la mayoría de comentaristas que el primer libro que se escribió, por la estructura del libro, es el libro de Job, y fue escrito por Moisés cuando estuvo en las tierras de su suegro Jetro, en Madián? Después es que Moisés escribió el libro de Génesis, que en el idioma hebreo es Bereshit, orígenes o principio. Pero es interesante que el pueblo de Dios, desde Adán hasta Moisés, hubo 25 siglos, o sea, 2500 años de que no hubo revelación escrita. O sea, nadie tenía un rollo como decir, voy a leer lo que escribió Moisés o lo que escribió un profeta. No existía eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esa ley de Dios? Esa ley que Dios quería que se obedeciera. Si no estaba escrita en un pergamino o en un papiro, ¿dónde estaba escrita? Se puede mostrar de que esa ley estaba escrita en el corazón y la conciencia de los hijos de Dios, de la simiente santa de la mujer, que representa el pueblo santo de Israel, el pueblo santo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un ejemplo. ¿Cómo supo Caín que había matado a su hermano Abel? Porque de alguna manera esa ley estaba en la conciencia y se sabía que matar era pecado. ¿Cómo Eva supo que había pecado en comer del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Eva codició. Y hay un mandamiento que dice no codiciará. Jacob dice que engañó a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura. Noten que vemos de que de alguna manera se conocía la ley, pero no en una forma escrita, sino que estaba en la conciencia. Y la ley se transmitía oralmente de padres a hijos. O sea que de alguna manera se conocía perfectamente por transmisión oral de que el sábado era un día santo. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto se conocía por todos los hebreos, porque se transmitía oralmente de padres a hijos. La ley nunca se perdió o nunca quedó en el olvido. Era escrita en la conciencia y era transmitida oralmente de padres a hijos. Otro detalle importante es que dice que Dios santificó este día. La palabra santificar es del hebreo kadosh.
significa apartado o consagrado para un uso especial. En Génesis 2:3 vemos de que Dios está santificando el sábado, o sea, lo está apartando. Aquí vemos otra inferencia, inferir o se deduce. No tenía sentido de que Dios apartara el sábado si Adán y Eva no lo iban a descansar ni a reposar. Por lógica se entiende que solamente algo que se aparte es para que se respete. Entonces dígame, ¿qué sentido tiene que Dios haya apartado ese día y lo haya hecho santo? ¿Para qué? ¿Para Él? No, era para que los seres humanos, sus criaturas, lo observaran como un monumento recordativo de la creación. Esto lo demuestra Cristo cuando dijo en Marcos 2, 27 y 28, el sábado fue hecho, fue en el griego, para andropos, para el hombre, una referencia al primer hombre llamado Adán. Adán en hebreo es hombre y en griego es andropos, hombre. La Biblia se interpreta a sí misma. Adán y Eva fueron los primeros habitantes de esta tierra que guardaron el sábado porque se infiere, y esta inferencia tiene sentido y lógica, porque vuelvo y repito, no tendría sentido de que Dios apartara este día santo si Adán y Eva no lo iban a reposar. No tenía sentido. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, los adventistas del séptimo día están en lo correcto. Su interpretación es más sensata a lo que hacen los protestantes, en este caso a lo que hace Jonathan. ¿Cómo van a comparar una explicación de estas a la incoherencia que dice Jonathan? Hermanos, hay que razonar. La gente que sigue estos canales es hora que conozcan la verdad y acepten que la iglesia adventista tiene la verdad. Por donde quiera que toquen a la iglesia adventista tiene una explicación más coherente y más profunda de los textos bíblicos. Si usted le da un texto bíblico a un protestante, usted tiene un evangélico acá y un adventista acá y le dice a usted, explíqueme este versículo. Claro que un evangélico se lo va a explicar y le va a dar su explicación o su interpretación. Pero ahora le dice a un adventista que esté bien instruido y bien preparado, que le dé una cátedra de ese versículo, y va a ver que la cátedra va a ser más profunda, más lógica y con más sentido y con más argumento bíblico a la que dan los evangélicos. Hermanos, por donde quiera que ataquen a la iglesia adventista tiene una respuesta bíblicamente. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos comprender cuál es el contexto de la forma verbal acuérdate. Que nos acordemos de que Dios es el creador, nosotros sus criaturas, y que también nos acordemos de que Él es nuestro redentor. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Saludos.